Bienvenidos, comunidad. Este es el lado de los muertos, un espacio donde las historias paranormales siguen vivas. Aquí no vas a encontrar experiencias normales. Si te atrae el misterio, si te inquieta lo desconocido, y si alguna vez sentiste miedo a la oscuridad, prepárate, porque aquí cada voz, cada sombra y cada historia puede esconder algo más, y una vez que entras, ya no sales igual. En Tijuana empezó a correr un rumor imposible, mucho antes de los videos, mucho antes de los noticieros, mucho antes de las veladoras dejadas en las esquinas, donde juraban haberlo visto. Decían que había un hombre curando lo que ni los hospitales podían salvar, y decían algo peor, que los primeros en agradecerle sí habían mejorado, pero ya no miraban igual. Yo no creí ninguna de las dos cosas, hasta la noche en que vi a mi madre temblar en una camilla, aferrada a la sábana, como si por fin hubiera reconocido el rostro que llevaba meses esperándola, al otro lado de la muerte. Mi madre se llamaba Ofelia, tenía 78 años y un cáncer que ya se había llevado su pecho, su fuerza y casi toda su dignidad. Yo me llamo Rebeca. Llevábamos 9 meses viviendo entre estudios, sueros, olor a cloro, deudas y esa clase de cansancio que ya no se siente en el cuerpo, sino detrás de los ojos. Hubo noches en que, sentada fuera del Hospital General, llegué a odiar a Dios, al sistema, a la ciudad y a mí misma. No por querer que mi madre se salvara, por querer, a veces, que todo terminara de una vez. Tijuana ayuda a pensar así. Es una ciudad que parece no dormir nunca, pero tampoco descansar. Y la línea al norte, brillando como una promesa, que no es para todos. Todo mundo arrastra algo, una deuda, un duelo, una vergüenza, una costumbre de tragarse lo peor y seguir caminando. Nosotras arrastrábamos a la muerte, sentada con nosotras, en cada sala de espera. El doctor Villaseñor ya nos había hablado claro. No había tratamiento que ofreciera más tiempo, sin destruir lo poco que le quedaba a mi madre. Lo razonable era controlar el dolor. Mi madre escuchó aquello con una calma seca. Yo fui la que lloró en el baño, la que regresó con la cara lavada, fingiendo fortaleza. Esa noche, mientras esperábamos una transfusión, oí por primera vez la advertencia. La murmuraron 2 mujeres, sentadas a unos metros. Si el hombre de los milagros te mira, como si ya te conociera, no dejes que te toque. La otra respondió de inmediato, y si te ayuda 2 veces, ya no vuelves siendo el mismo. Quise ignorarlas. En un hospital, la superstición se pega a la gente desesperada, como la humedad a las paredes, pero antes de que pudiera apartar la vista, el ruido del pasillo cambió, no se apagó, bajó, como si alguien le hubiera puesto una mano encima al mundo. El pitido de los monitores quedó lejano. Las ruedas de una camilla dejaron de rechinar. Hasta los perros del estacionamiento, que ladraban a cualquiera que saliera con comida, callaron de golpe. Entonces lo vi. Venía caminando por urgencias, como si no perteneciera a ese lugar, y al mismo tiempo, como si el lugar se hubiera construido para que él lo cruzara. Traje oscuro, zapatos limpios, a pesar de la lluvia, rostro sereno, ni joven, ni viejo, y unos ojos sin rabia, sin prisa, sin verdadero calor, solo una tensión insoportable, como si cada persona que miraba ya hubiera sido leída por completo. Se detuvo junto a una camilla, rodeada por enfermeras y un residente. Había un hombre ahí, morado, con la boca entreabierta y el pecho ya rendido. El residente daba órdenes. Alguien lloraba, alguien rezaba. El desconocido no pidió permiso.
solo puso una mano sobre el pecho del hombre. Lo que pasó después no fue un truco, fue peor. El cuerpo se arqueó, como si el aire le hubiera regresado entero de un solo golpe. Los monitores empezaron a marcar ritmo. El hombre abrió los ojos, inhaló con violencia y se incorporó en la camilla entre gritos. Vi a una enfermera retroceder, vi al residente persignarse, vi al doctor Villaseñor quedarse inmóvil, con la cara de quien siente que algo le arrancó el suelo, y vi a mi madre, se había incorporado apenas unos centímetros, temblando, no apartaba la vista de él. Rebeca, me dijo con una voz rota, más viva de lo que la había escuchado en días, no dejes que me acerque, sentí frío. ¿Qué estás diciendo? Ella siguió mirando al hombre. Ese no vino a curar. El desconocido giró hacia nosotras, con una lentitud exacta, como si ya supiera dónde estábamos. Cuando sus ojos se encontraron con los de mi madre, el pasillo entero pareció contener la respiración. No sonrió, pero algo parecido a la compasión le pasó por la cara, y fue ahí cuando entendí lo que mi madre quería decir. No era bondad, era reconocimiento, como si hubiera encontrado algo suyo. Lo perdimos de vista en medio del caos. Cuando quise reaccionar, ya no estaba. Solo quedaban el hombre revivido llorando, su esposa arrodillada, y un pasillo entero viéndose entre sí, con miedo y hambre, porque eso fue lo peor, no el milagro, el hambre que dejó. Durante 2 días, Tijuana habló de otra cosa, por debajo de la conversación de siempre: muertos, choques, balaceras, desaparecidos y ahora también milagros, videos borrosos, audios reenviados, gente jurando que había visto lo imposible, un señor con cirrosis levantándose solo, una mujer en silla de ruedas, dando pasos bajo luces frías de hospital, una anciana ciega que recuperó la vista y lo primero que vio fue a ese hombre de pie frente a ella. El periodista que empezó a cubrir el caso se llamaba Mauro Sosa. Su voz salía todas las madrugadas en una estación local. Al principio se burló. Otro santo de banquetas, dijo. Luego empezó a entrevistar testigos. A los pocos días sonaba distinto, más bajo, más atento. El doctor Villaseñor dejó de fingir que tenía explicaciones. Una tarde me despertó sobre 2 sillas de plástico solo para preguntarme, casi en secreto, si mi madre había dicho algo más sobre el hombre. No soy una persona religiosa, pero lo que vi esa noche no fue medicina. Yo tampoco era religiosa, o ya no quería serlo. La fe se me había desgastado, viendo a mi madre vomitar sangre, pedir agua y disculparse por ser una carga. Pero cuando esa misma tarde la encontré despierta, mirando la ventana, quise creer en cualquier cosa que contradijera la muerte. Afuera estaba lloviendo. No era una lluvia grande, era una llovizna densa, rara, para una semana de calor sucio. Mi madre sonrió apenas. Ya empezó, dijo, y no entendí hasta la noche. Los niños del área pediátrica, 5 en total, algunos conectados al oxígeno, se sentaron al mismo tiempo sobre sus camas. No gritaron, no se agitaron, solo abrieron los ojos y se incorporaron, como si alguien los hubiera llamado por su nombre, desde un lugar al que todos obedecían. Las enfermeras corrieron, los padres lloraron, una niña que llevaba semanas sin hablar pidió agua, y al final del pasillo, inmóvil, estaba él. No caminó hacia nadie, no alzó las manos, solo estaba ahí, mientras el ruido del hospital volvía a hundirse dentro de ese silencio anormal que venía con él. El doctor Villaseñor fue el único que intentó acercársele. Dio 4 pasos. En el quinto se quedó quieto
como si algo se hubiera vaciado dentro de él. El hombre le dijo algo que no escuché, pero el doctor retrocedió con la cara blanca y no volvió a mirarlo de frente. Después, Mauro lo contó al aire. Le había hablado de su hijo muerto, de un accidente que nunca mencionó en el hospital, de la culpa que cargaba desde hacía 12 años. Ahí fue cuando la ciudad dejó de tratarlo como rumor y empezó a tratarlo como respuesta. Las veladoras aparecieron primero en una esquina de Zona Río, donde alguien juró que había hecho caminar a una mujer, luego en un puente de Otay, luego afuera del hospital. La gente dejaba flores, radiografías, estampas, listas de nombres. Empezaron a formarse filas absurdas en lugares donde quizá iba a aparecer. Había quienes aseguraban que bastaba con verlo para empezar a sanar. Mi madre empeoró, justo cuando el resto de la ciudad empezó a mejorar. La morfina ya no la dormía del todo. A veces me pedía perdón por morirse, otras veces me agarraba a la muñeca con una fuerza sorprendente para repetirme la advertencia: si me mira como si ya me conociera, no dejes que me toque. Yo asentía, pero cada vez me costaba más, porque también empecé a ver el otro lado. Una vecina del 4º piso, cuyo marido había sobrevivido a un infarto gracias a él, llegó con comida para todo el piso. 2 días después la vi otra vez. Cuando su esposo le pidió agua, ella lo miró como se mira una silla, sin odio, sin ternura, sin nada. El hombre revivido del primer pasillo regresó a hacerse estudios. Caminaba bien, respiraba bien, pero no consoló a su esposa cuando ella lloró de alegría. Solo le acomodó la mano en el hombro con una delicadeza vacía, como quien recuerda el gesto, pero ya no entiende la emoción, y el doctor Villaseñor empezó a obedecer cualquier indicación, sin discutir. Lo sorprendí una madrugada frente al espejo del baño de médicos, mirándose con una concentración enferma. Cuando reaccionó, me preguntó algo que todavía me despierta sudando. ¿Tú también sientes que a veces tu reflejo tarda en alcanzarte? Mauro desapareció de su programa durante 48 horas. Cuando volvió, ya no investigaba. Anunciaba lugares donde el hombre había sido visto. Yo veía todo eso. Y aún así, hubo una noche en la que estuve a punto de llevar a mi madre hasta él. Fue después de que empezó a sangrar de nuevo. Había tanto rojo en la sábana que me mareé. La escuché gemir mi nombre con una voz mínima. Sentí que algo dentro de mí se rompía del todo. No pensé en el alma, no pensé en Lucifer. Pensé que estaba cansada de ser inútil, cansada de ver cómo la ciudad entera encontraba alivio mientras mi madre se consumía frente a mí. Esa noche lo soñé por primera vez. Estaba parado en la canalización, con el concreto mojado, reflejando luces lejanas. No había nadie más. Cuando me vio, no sonrió, solo dijo: «No quieres que viva, quieres no perderla». Desperté llorando. Mi madre estaba despierta, viéndome. «Ya empezó a hablarte», susurró. No pude mentirle. Ella me pidió que la acercara a la ventana. Afuera, Tijuana olía a lluvia vieja y gasolina. «Escúchame bien, Rebeca, no está cobrando sangre, está cobrando obediencia. Vacía a la gente para que lo reciba sin resistencia. Cada uno que sana le abre una puerta». «Entonces dime qué hago», le respondí, «porque yo ya no puedo más». Mi madre me miró con una tristeza que no era por ella. Eso es lo que él vio primero. El milagro masivo llegó 3 noches después. No hubo aviso oficial, pero media ciudad pareció saberlo. Afuera del hospital empezó a reunirse gente, con una fe enferma en los ojos. Mauro lo anunció por radio. Sin decirlo, el doctor Villaseñor pidió más personal.
aunque nadie supo para qué. Los cielos se cerraron antes del amanecer, y él apareció, parado bajo la llovizna, sin paraguas, impecable. Todo se cayó, como si la ciudad misma hubiera bajado la voz para escucharlo. Los primeros fueron los de pediatría. Los niños salieron empujando sus propios sueros, caminando donde no podían. Después, una mujer en silla de ruedas se puso de pie. Luego, un hombre conectado a oxígeno se arrancó la mascarilla y respiró solo. Gritos, llanto, gente cayendo de rodillas en el pavimento mojado, veladoras encendiéndose con manos temblorosas. Mauro llorando frente a su micrófono, el doctor Villaseñor inmóvil, como si hubiera renunciado para siempre a entender. Y entonces él me miró, como si ya me conociera, como si hubiera estado esperándome desde antes de que yo naciera. Se acercó sin prisa. Mi madre, flaca, casi transparente bajo la cobija del hospital, dejó escapar un sonido de terror que todavía escucho a veces. Él habló poco, como siempre. Puedo salvarla. Nada en su voz sonó a mentira. Ahí estuvo la crueldad. No ofreció eternidad. Ofreció exactamente lo que yo quería. Más tiempo, más aire, más madre. ¿Y qué quiere a cambio?, pregunté, aunque ya lo sabía. Lo mismo que todos me han dado, permiso. Miré alrededor. Tijuana estaba llorando de alivio. Niños vivos, padres abrazándose, lluvia cayendo sobre una ciudad que por un instante parecía lavada. Pero entre la gente curada empecé a ver la otra cosa. Las miradas, la obediencia suave, la ausencia. Mi madre me clavó las uñas en el brazo. No, él extendió la mano hacia ella, y yo, por un segundo terrible, estuve a punto de permitirlo. Pensé en mi madre respirando sola otra vez, en caminar con ella, en escucharla regañarme por traerle café frío. Y pensé después en el vacío que había visto en los otros, en las familias abrazando cuerpos curados, que ya no les pertenecían del todo, en la ciudad entera de rodillas, agradeciendo algo que la estaba vaciando por dentro. Aparté a mi madre. No la toque. Por primera vez, algo cambió en su mirada. No fue rabia, fue decepción, como si hubiera esperado más de mí. Entonces la lluvia arreció. Los curados siguieron de pie, la multitud también. Pero algo invisible se quebró. Un murmullo recorrió la explanada. Algunas personas empezaron a mirarse las manos, confundidas. Otras siguieron llorando de gratitud. Mauro se quedó callado. A media transmisión, el doctor Villaseñor cayó de rodillas. Cuando volví a mirar al hombre, ya se estaba alejando entre la lluvia, rumbo a la calle, rumbo a la ciudad, rumbo a todos los lugares donde todavía quedaba dolor suficiente para abrir otra puerta. Mi madre murió 2 días después, no tranquila, no en paz. Murió agarrándome la mano con toda la poca fuerza que tenía, mirando la esquina vacía del cuarto, como si todavía pudiera verlo ahí. Sus últimas palabras no fueron una bendición, fueron una advertencia. Va a volver, cuando tengan hambre otra vez. La enterramos con lluvia, y Tijuana siguió adelante, solo que no igual. Los milagros no desaparecieron del todo. A veces vuelven en rumores, en videos cortos, en notas de radio que duran menos de lo normal, en una esquina llena de veladoras que nadie admite haber puesto, en personas salvadas que ya no rezan, que ya no lloran, que se contemplan demasiado tiempo en los espejos. A veces, de noche, cuando manejo por zona río o cruzo un puente con el pavimento mojado, veo grupos pequeños reunidos en silencio, como si esperaran a alguien. No hablan, no piden, solo miran hacia la calle, con la obediencia de los que ya entregaron algo. Tijuana obtuvo alivio, eso fue lo más maldito,
porque los enfermos sí sanaron, la lluvia sí cayó, los niños sí se levantaron, el milagro sí funcionó, solo que nadie entendió lo que entregó a cambio. Y hay noches cuando el ruido de la ciudad baja de pronto y hasta los perros se esconden, en que todavía siento aquella mirada encontrándome otra vez, como si supiera exactamente cuánto me duele seguir viva sin ella, como si siguiera esperando que la próxima vez le diga que sí. Hay historias que no terminan cuando alguien muere, algunas solo están esperando a que alguien las escuche. Si llegaste hasta aquí es porque algo te trajo y ahora ya lo sabes. No todas las historias pertenecen a este mundo. Te leo en los comentarios y si alguna vez viviste algo extraño, cuéntamelo.